Buenas tardes a todos. El día de ahora vamos a continuar con la cátedra de solución alterna de conflictos. Ahora bien, antes de iniciar el tema de esta unidad, vamos a visualizar la siguiente frase. Como sabemos, siempre iniciamos con una frase célebre con respecto a cada tema en particular. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Esta es una frase que nos lleva a generar esa humildad como personas y de igual forma admitir de manera constante todos los errores que cometemos por A o B motivo y aprender de ellos es lo más importante. Eso nos vuelve personas inteligentes y por lo tanto, si los corregimos, nos vuelve personas maduras. El tema del día de ahora es medios pacíficos de solución de conflictos internacionales. Previamente ya se ha explicado el tema de los conflictos internacionales, entonces el día de ahora visualizaremos este nuevo tema que es parte de la continuidad del tema anterior. Vamos a conocer cuáles son esos medios pacíficos, es decir, esos medios pacíficos que también se les llama medios diplomáticos o medios políticos. Por otro lado, más adelante también vamos a explicar un poco acerca de esos medios pacíficos o medios jurídicos. Ahora bien, vamos a iniciar con los medios pacíficos, específicamente con los medios diplomáticos o políticos. En principio tenemos la negociación. ¿Qué es la negociación? Bueno, las diferencias entre los estados normalmente, cuando existen esas diferencias, ya sea por conflictos a nivel internacional entre las partes, básicamente la negociación es un medio pacífico de solución alterna de conflicto, es un medio diplomático que pueden llevar a cabo los estados partes, es decir, entre dos estados, sin injerencias de una tercera potencia. Ahora bien, cuando la negociación resulta infructuosa, es decir, que no funciona o no tiene éxito por A o B motivo, entonces las partes en conflicto pueden acudir a otros medios pacíficos que ya vamos a ver cuáles son. Bueno, el siguiente son los buenos oficios. ¿Y qué son los buenos oficios? Bueno, a los buenos oficios normalmente al que lleva a cabo esto se le llama buen oficiador. Y este medio supone la acción amistosa de una tercera potencia. Vemos como en el anterior, que era la negociación, solamente son las dos partes en conflicto. En cambio, en los buenos oficios ya existe una injerencia de una tercera potencia. Ahora bien, básicamente los buenos oficios proponen a los estados que están en litigio, es decir, a los estados partes que están en conflicto, un terreno de acuerdo y se esfuerza en llevarlos al mismo mediante una especie de discreta injerencia. Es decir, el oficiador puede ofrecerse voluntariamente a las partes o también las partes en conflicto, es decir, dos estados, pueden solicitar la participación de un buen oficiador. Ahora bien, el buen oficiador hay que tener claro el qué, que no interviene en el problema específicamente, sino que actúa como un componedor amigable que acerca a las partes básicamente que están en disputas con miras a que sean las mismas partes, es decir, los mismos estados, las que traten amigablemente de solucionar básicamente estas diferencias. Por ello se habla de una intervención sutil. Ahora bien, por el otro lado también tenemos otro medio pacífico o medio diplomático o político que es la mediación. ¿En qué consiste esta? Hay que diferenciarla de la que hemos visto anteriormente, que es de los buenos oficios. Básicamente, la mediación consiste en aproximar básicamente sin tratar de imponer una solución, pero interviene en todo el desarrollo de la negociación hasta su conclusión. Es decir, a diferencia de los buenos oficios, donde la misión básicamente del tercero, es decir, de la tercera potencia en este caso, consiste en aproximar a las partes. En cambio, en la mediación, es decir, el mediador tiene una participación mucho más activa, es decir,
En cambio, en los buenos oficios la participación es sutil, aquí es más activa, es decir, hay más injerencia como tal. Ahora bien, no obstante, ambos medios tienen sus semejanzas debido a que los dos, como bien lo hemos explicado, son medios pacíficos y de igual forma ambos, tanto los buenos oficios como la mediación, son medios diplomáticos o medios políticos. Y también otra característica u otra semejanza, básicamente particularmente, es que la mediación y los buenos oficios tienen un mismo fin, que es la solución del problema, y existe un tercero. Ahora bien, vámonos a otro medio pacífico y es la investigación. Hay que tener en claro que todos estos medios pacíficos básicamente son medios diplomáticos, tanto la negociación como los buenos oficios, como la mediación y como la investigación. Vamos a explicar en qué consiste esta investigación. También se le llama medio de solución, que también es conocido como comisión de investigación, otros le llaman encuesta, otros le pueden llamar determinación de los hechos. ¿Y por qué? Bueno, esta comisión básicamente aporta a las partes todos aquellos datos que se consideran relevantes básicamente para la solución de la controversia específicamente, por ejemplo, aspectos históricos, mapas, en fin, todo aquello que sea pertinente para dar a conocer cuál fue la causa o motivo del conflicto, el estado de los hechos, entre otras cosas. Pero es importante destacar algo muy importante y que la investigación básicamente no genera, no proporciona soluciones y tampoco establece responsabilidades, sean económicas, políticas, jurídicas, etcétera, sino que simplemente esclarece los hechos, proporciona esos hechos. Y su contribución esencialmente es aclarar el panorama a las partes que están en conflictos sobre las circunstancias, los hechos que han rodeado básicamente ese problema, lo que posteriormente puede serle útil, por ejemplo, a la hora de recurrir a un medio jurídico, que es lo que vamos a ver más adelante, ya sea el arbitraje o el arreglo judicial. Es decir, las partes en conflicto pueden utilizar la investigación como medio pacífico, medio diplomático y posteriormente recurrir a un medio pacífico jurídico, que ya vamos a ver cuáles son. En principio también vamos a ver a la conciliación como un medio pacífico y como un medio diplomático o político. ¿Qué es importante conocer de la conciliación? Lo importante es que es un método no jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no se puede considerar como un medio jurídico como el arbitraje o el arreglo judicial, que ya lo vamos a explicar más adelante, y por cuanto tampoco dicta una sentencia como tal. Es decir, la conciliación como la investigación no ofrecen una sentencia, no ofrecen un laudo, como lo voy a explicar más adelante los otros medios pacíficos que son jurídicos, sino que la conciliación ofrece solamente un informe. La conciliación consiste en la instrucción imparcial por un órgano colegiado, que es una comisión de conciliación normalmente, y que de todos los aspectos de una controversia a fin de formular una propuesta para esa solución. Y hay que tener en claro que la propuesta que genera básicamente este informe, es decir, esta comisión de conciliación, específicamente las partes en conflicto pueden aceptarla, pueden aplicarla o también la pueden desechar. Eso va a depender de las partes en conflicto como tal. La conciliación se diferencia de la investigación por cuanto ésta presenta un informe a las partes, el cual contiene sugerencias, recomendaciones sustanciales para arreglar el conflicto, mientras que en aquella, es decir, básicamente en la que vimos anteriormente, vamos a regresar a la diapositiva anterior, es la investigación. Es decir, en la investigación no se generan recomendaciones, sugerencias, conclusiones, simplemente se esclarecen los hechos como tal, que rodean el problema. Esa es como la diferencia de la conciliación, porque la conciliación sí genera recomendaciones o sugerencias.
Ahora bien, vamos a entrar de lleno entonces a los medios pacíficos y medios jurídicos. Ya conocimos cuáles son esos medios pacíficos o medios básicamente diplomáticos o políticos, ya vimos cuáles son, ya dijimos específicamente que es la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Ahora vamos a entrar de lleno cuáles son los medios pacíficos o medios jurídicos. Específicamente tenemos a dos. En principio, el arbitraje. El arbitraje internacional tiene por objeto la resolución de controversias entre estados por jueces de su propia elección. Es decir, que los árbitros que forman el tribunal arbitral son libremente escogidos ¿por quién? Por las partes obviamente posteriormente al conflicto. Entonces, normalmente el número es impar, entre 3 o 5, y ellos son ocasionalmente puestos que conocen y resuelven el conflicto para el cual fueron seleccionados. Y luego, cuando ya básicamente se ha llegado a una decisión dictada que como resulta del arbitraje y que se denomina laudo en el arreglo judicial, tiene esta diferencia que se llama sentencia. En cambio, en el arbitraje se le llama laudo. Cuando ya finaliza esto y básicamente los árbitros dan este laudo, se puede decir que este tribunal se desintegra. Ese mismo tribunal que crearon las mismas partes en conflicto, lo desintegran. Esa es una diferencia del arreglo judicial. Es importante destacar que para justificar el carácter obligatorio que genera el laudo, es decir, por medio del arbitraje, esto es, en principio, se debe de cumplir la regla pacta sunt servanda, es decir, es propio de los tratados internacionales mediante la cual todo tratado suscrito y ratificado por las partes deben ser cumplidos de buena fe. Entonces, el laudo, de igual forma, como una sentencia en el caso del arreglo judicial y como el laudo en el arbitraje se deben de cumplir por ese principio de buena fe, es decir, por el pacta sunt servanda. Ahora bien, conozcamos entonces el medio pacífico. Básicamente es el arreglo judicial, es otro medio pacífico o medio jurídico también llamado, y es un procedimiento en virtud del cual las partes someten la solución de su controversia a un tribunal internacional. ¿Cómo podemos diferenciarlo del arbitraje? Porque en el arreglo judicial no es que las partes en conflicto van a seleccionar a los árbitros, sino que en el arreglo judicial ya se encuentra establecido previamente esta corte. Por ejemplo, tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas, que es uno de los órganos que está dentro de la ONU y que básicamente los jueces que componen esta corte ya están de forma permanente. En cambio, en el arbitraje son elegidos por las partes. Esa es una de las diferencias. Entonces, tanto el arbitraje como el arreglo judicial tienen sus semejanzas, puesto que ambos se caracterizan por ser medios pacíficos, por ser medios jurídicos y que buscan la solución de un conflicto internacional entre las partes, donde se da la intervención de un tercero imparcial. En este caso sería de la Corte Internacional de Justicia o básicamente de estos árbitros en el caso del arbitraje. Ahora bien, que se busca resolver como tal ese problema mediante ya sea un laudo en el caso del arbitraje o mediante una sentencia obligatoria definitiva mediante este arreglo judicial. Como ya se había explicado, en el arbitraje se lleva a cabo, es decir, un laudo. En cambio, en el arreglo judicial se genera una sentencia y que ambos son obligatorios por el principio pacta sunt servanda, es decir, de buena fe. Bueno, y básicamente este es el tema que hemos visto el día de ahora y bueno, me quedo a escuchar sus preguntas, estimados, y sin más que decir, muchas gracias por su atención prestada. Me quedo a escuchar sus debidas interrogantes para solventarlas.